Le comentaba al principio del programa que la Guardia Nacional disolvió una manifestación a tiros, bueno, tiros al aire, pero finalmente tiros en Ocotlán, Jalisco. Vamos a hablar del tema de la Guardia Nacional y este hecho en particular con Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, con quien hemos hablado muchas veces aquí en el programa. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Pascal. Muchas gracias por la invitación. A ver, déjame comenzar por este dato que el viernes pasado dio el canciller Marcelo Ebrard al regresar de la reunión de seguridad en Washington. Dijo que pues ahora sí tenía el gobierno el control territorial a través de la Guardia Nacional y que eso nunca había ocurrido. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta declaración y luego le entramos a lo de Ocotlán. Es una declaración en extremo triunfalista y es bastante inocente. No sé a quién quieren engañar. La realidad es que el territorio nacional está no controlado por el crimen organizado, pero sí fragmentado y dividido en muchas secciones del país por el crimen organizado. Hay lugares donde tenemos el caso de lo que pasó en Nueva Italia, en Michoacán, donde la Guardia Nacional sale huyendo del crimen organizado. Eso pasa en muchos otros lugares, nada más que no hay videos. Y la declaración me parece muy lamentable. La situación no da para ese tipo de declaraciones triunfalistas a estas alturas del sexenio. Y luego está lo de Totolapan, donde entran, pues algunos dicen que hasta 300 hombres armados mataron al alcalde y algunos de sus colaboradores y de acuerdo con la información, las fuerzas federales, incluida la Guardia Nacional, se tardaron 4 horas para poder ingresar en la cabecera municipal. Desde luego, hay muchos territorios del país donde no es posible tener una presencia permanente, sobre todo en estos lugares, son sierras. Es muy complejo tener un despliegue que pueda cubrir todas las áreas y el crimen organizado lo sabe perfectamente, no necesita ni siquiera tener una colusión con el ejército ni con las autoridades, saben perfectamente que no hay una capacidad para cubrir todo el territorio. Entonces, hablar de un control territorial me parece, pues, no sé a quién quieren engañar con ese tipo de mensaje. Bueno, ahora sí, en cuanto a lo sucedido en Ocotlán, donde hay una base de la Guardia Nacional, una instalación de la Guardia Nacional, y se dio una manifestación que esta corporación tuvo que terminar con ella, tuvo que terminar con ella a tiros al aire. ¿Qué información tienes y cómo viste lo sucedido? Número uno, trataron, al menos un par de videos que me enviaron, trataron de controlarlo con agentes químicos. Ajá. Pero ya lo hemos platicado, Pascal, no saben utilizar los dispositivos que tienen. Entonces los tiran y los dispositivos reaccionan a la temperatura, reaccionan al viento, los tiran mal y obviamente no generan ningún efecto en la población, que es precisamente lo que se evita, es que exista contacto entre las fuerzas armadas o públicas y los manifestantes. No saben lo que están haciendo, avientan solamente un par de latas, no funcionan. Uh-huh. Entonces, como eso no funciona, lo que le queda es hacer sus disparos de advertencia, que yo veo los videos y no sé cuántos disparos de advertencia hicieron, pero no fueron 2 o 3, Uh-huh. y definitivamente no fueron advertencias y tenemos 2 heridos. Lo interesante, Pascal, es el hecho de que no sepan utilizar otras opciones de fuerza a las que están obligados, y además que este mismo escenario ocurrió en marzo de este mismo año en Los Reyes, Michoacán. Uh-huh. También hubo un enfrentamiento afuera de una base de guardia y también hubo 2 lesionados. Entonces, hablamos de que un cuerpo armado que no sabe hacer labores de seguridad pública y no sabe ni siquiera cumplir con la ley nacional que les firmaron para poder salir a la calle. Y eso no son casos aislados, ¿no? Quizá porque no están preparados para ello, no están entrenados para ello, están entrenados para otras cosas. Desde luego, y esa es la parte de la crítica que hay en este momento a la presencia del ejército en las calles. Los necesitamos, Pascal, combatiendo al crimen organizado, Uh-huh. como lo que pasó en Totolapan, donde tenemos gente que puede llegar en convoys armados con armas de alto poder. Ahí necesitamos al ejército, no lo necesitamos como pasó en Ocotlán, deteniendo motociclistas porque no traen licencia. Uh-huh. El ejército tiene una capacidad mucho más alta, Uh-huh. y es muy lamentable, Pascal, que hablemos hoy de Ocotlán, que en marzo se haya hablado de Los Reyes, pero también, y lo hemos platicado, recientemente hubo una recomendación de derechos humanos por la muerte de una mujer embarazada, también en Jalisco. Entonces tenemos el ejército mexicano a través de la Guardia Nacional, han matado a una embarazada en Jalisco, una niña en Tamaulipas, una empresaria en San Luis Potosí, un estudiante en Guanajuato. Entonces, ¿qué
qué es lo que está haciendo la Guardia Nacional, si están matando estudiantes, mujeres, niñas, mujeres empresarias embarazadas, en lugar de estar combatiendo el crimen organizado. Esa es la gran crítica que hay en el momento de la militarización. Y la segunda es que no quieren responder ante las autoridades civiles. Y esa también es una parte muy, muy grave, porque lo que está pasando pues es contacto con la ciudadanía, ¿no? Esto de Ocotlán, ya sabes que en ocasiones, y creo que no sin razón, se llega a decir que muchas de las manifestaciones en contra de la presencia policíaca o militar, pues son, digamos, grupos que obedecen a los intereses o son pagados por los cárteles de la droga. Yo en el caso de Ocotlán no me atrevería a decir lo mismo, pero te preguntaría a ti en qué consistió, cómo se dio la manifestación. ¿Fue una manifestación espontánea? ¿Fue realmente ciudadana? ¿Fue por esto que nos dices de las revisiones de las motocicletas? ¿Qué pasó en Ocotlán? Lo de las motos y las detenciones arbitrarias fue como el detonante, Pascal, pero yo creo que sí, si queremos hablar en serio, sí debemos considerar que las manifestaciones tanto en Michoacán como en Jalisco, donde terminamos con heridos por parte de la Guardia, pueden ser fomentadas por el crimen organizado. Ujú, Pero eso lo debería saber la Guardia Nacional y el Ejército mejor que tú y que yo, ujú. porque son las funciones de inteligencia que se hacen precisamente para el despliegue operativo. Eso no significa que se deba dejar de prestar atención, porque los que están ahí podrán ser detonados o movidos por el crimen organizado, pero son ciudadanos a los que no podemos nosotros saber si son o no vinculados con el crimen organizado. Ujú. Entonces, sí podemos dar el beneficio de la duda que esas manifestaciones contra guardias sean promovidas por el crimen organizado, pero en el momento había ciudadanos de forma espontánea en el lugar, y se tiene que responder desde esa perspectiva de seguridad pública. Es un tema muy, muy delicado y es Sí. muy complejo para Guardia, y me parece que lo están resolviendo de una forma muy simplista y, como tú lo mencionas, bajo la preparación que ellos tienen, que es militar, no policial. Sí, porque además, incluso en los casos en que pudiera haber ese tipo de manifestaciones promovidas por delincuentes, pues hay en esos lugares muchos ciudadanos que no son parte de esa estructura y que pues no tienen por qué vivir bajo el yugo del crimen organizado, ¿no? Desde luego, y es muy importante tomar en consideración, Pascal, el crimen organizado se le dice organizado por una razón. Ellos pueden saber que hay una molestia real en la ciudadanía Ujú, y alentar esa manifestación. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente crimen organizado pagándole a la gente, ujú. sino solamente promoviendo que la molestia de la gente se manifieste en un acto violento contra el Ejército y la Guardia Nacional. Eso debería saber la Guardia Nacional y estar preparado. Por eso hablé primero de los agentes químicos. Sí. Esos son medidas y dispositivos que nos permiten evitar contacto y evitar un escalamiento de la confrontación. Sí. Si el Ejército mexicano, si la Guardia Nacional no están preparados para poder proceder con los niveles de fuerza, para poder usar dispositivos que están diseñados precisamente para evitar el contacto físico, entonces, ¿qué está haciendo el Ejército en las calles? Labores de seguridad pública. No hay sustento ni técnico, y en ese momento lo legal que se ha aprobado con el transitorio quinto, pues solamente es un argumento leguleyesco para justificar al Ejército en las calles. Por último, Daniel, y solamente me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte rápido, yo tengo que aquí pues ser muy transparente porque yo aquí he hecho comentarios de preocupación en el sentido de que muchos homicidios, ejecuciones se están dando por parte de sicarios que van en motocicletas. ¿Cómo resolvemos ese tema? Es decir, ¿cómo desde el punto de vista del uso correcto de la fuerza y de los derechos humanos y de las leyes, cómo resolvemos que las motocicletas no se utilicen para cometer homicidios? Es extremadamente complejo, y se ha intentado con el uso de chalecos y los cascos reflejantes con las placas de las motos, y el detalle es, Pascal, que no hay una división clara de las obligaciones, por ejemplo, entre la Policía Municipal, la Estatal y la Guardia Nacional. Ujú, Entonces, todos los policías tienen que estar haciendo demasiadas labores de forma simultánea, de forma tal que dejan de hacer funciones preventivas como esta que mencionas. Me ujú. parece que si de verdad prestaran atención a las motocicletas, en algunos lugares del país está identificado plenamente, pero no pueden hacerlo porque están ocupados haciendo muchas otras cosas, Ujú. y las labores se superponen, ¿no? Inclusive los ministeriales. Entonces hay mucho desorden en lo que es una estrategia nacional. Yo por eso lo he criticado muchas veces. No podemos decir que sea una estrategia porque no se le ve ni pies ni cabeza. Ya. Pero sí es un tema, ¿no? El de las motos. Sí, es un tema y es un tema de verdad que es necesario. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Te agradezco a ti, Pascal, a todo tu auditorio por la oportunidad de platicar. Gracias, Daniel Gómez Tagle.